tardes a todos. Ya estamos regresando de este primer receso para esta tercera capacitación, cediéndole el micrófono al joven Sebastián Tuberquia para que continúe con su segundo bloque de la capacitación 3. Muchas gracias, Henry. Así es, así que aún continúo con esta primera, bueno, perdón, ya pasó la primera, con esta exposición de la que teníamos hablando de la primera parte, que básicamente ahora sí, pero antes de meternos con los programas, necesitamos hablar unas cosas que ya tengo puestos en la presentación, que entonces necesito presentárselas a ustedes, que ya vamos a eso. No, eso no. Si yo paso directamente hacia la diapositiva del fondo, sí se puede pasar. Entonces ya llegamos a la segunda hora, que es básicamente son las de las estrategias. Bien, yo quiero conversar con ustedes sobre un tópico que realmente fue para mí impactante. Yo antes no quería estudiar programación, ni informática, ni nada relacionado por esto. Año. Yo quería irme por la química. Entonces, solamente hablando un poquito de historia. Yo era malísimo en química, horrible, de colegio. Entonces resulta que el colegio veían de que muchos estudiantes también tenían déficit con la química. Entonces decidieron cambiar de profesor porque él no era químico, sino biólogo, pero que también dictaba química, así que decidieron buscar a un químico y maravilloso, todo fue de maravilla. Entonces logré establecer una buena relación con el profesor, a pesar que me iban malas calificaciones, pero a mí realmente no me interesan las calificaciones, por los puntos ya antes mencionados en la primera sección. Entonces logré establecer una buena conexión que justo fue para el año que empecé a aprender a programar gracias a un profesor que él, por la confianza, decidió que, oye, Sebastián, si quieres podemos hacer, no sé, ¿qué idea tienes como para motivar a los muchachos a estudiar química? Y como que, ¿cómo así? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y resulta que lo que pretendía hacer era sobre un tópico que creo que muchos, o no sé si todos, porque no sé si algunos dieron, eh, ¿cómo se llama esto? Los de comercio, bachiller en comercio, ajá, que a lo mejor no dieron este tema, que si ven es el tema de lo que sería el lenguaje de la química inorgánica, que básicamente es, bueno, tenemos un elemento, un catión y un anión, entonces los juntamos y entonces suceden ciertos tipos de teoría, donde entonces si nosotros queremos nombrar este compuesto, gracias a su fusión, entonces se procede a estudiar cierto tipo de casos, donde básicamente el compuesto se puede estudiar, ya sea en su composición, en términos de símbolos, en términos de su fórmula, en términos de sus nombres, que nombres se dividen en tres, para recordarles, sistemática tradicional stock, donde básicamente la sistemática se usa, es la primera imagen a la izquierda, en el cuadro chiquitito que está en la parte inferior de la imagen, son los números, los números como se llaman en forma griego, cuando se usan mono, di, tri, tetra, penta, bueno, algunos aquí que, bueno, yo no juego LOL, pero a lo mejor alguien se echó un penta hace poquito, bueno, no sé, quién quite. Entonces, hablando sobre el stock utiliza números romanos, es una forma sencilla de nombrar los compuestos y se utilizan los números romanos. Y la última, la tradicional, que es la tradicional, que es la forma común y como se conoce en que se nombra estos compuestos. Entonces, ustedes pueden observar que resulta que es toda una teoría para el estudiante aprenderse todo esto que a mí me fascina, pero para muchos estudiantes obviamente que no. Yo lo entiendo porque a lo mejor a mí no me fascina otro tipo de áreas, que a lo mejor ellos sí. Y es ese tipo ya saben, de combinación, la parte divertida de todo esto. Pero esto no quiere decir de que como en teoría todos los jóvenes tienen que ir a estudiar, básicamente no es que este sea su trabajo y al ser su trabajo no quiere decir que hay que pasarlo de la peor manera. Entonces emprendimos una especie de viaje. Se hizo un primer intento de motivar al estudiante a eliminar ciertos patrones que se podían automatizar dentro de la química para estar en específico de la escuela y se logró hasta cierto grado. Me hubiese gustado más, pero ya les voy a presentar el porqué.
Entonces, si nosotros estudiamos y nos preparamos para el examen, que justamente es una de estas, gané 5, entonces ustedes pueden observar que básicamente es todo este tipo de compuestos tienen sus símbolos y hay que representar de la forma correcta. Entonces, básicamente, por eso decía, es que esto no me parece divertido, de una forma para que el estudiante estudie y practique, pues solamente rellenando hojas y ya. Entonces se optó por una forma distinta. Él quería traer una ruleta, así como la ruleta cuando uno compra no la fortuna. Ajá, ya saben, la lotería, gracias. Entonces, donde básicamente está esta ruleta, donde básicamente, pues, con un puntero, pues, entonces se elige según con lo que caiga en este sector, pues, es esta opción. Entonces, él quería, eran dos ruletas diferentes. Bueno, iba a ser de madera. Entonces, estas dos ruletas iban a tener con los elementos positivos y los elementos negativos. Entonces, el estudiante, pues, giraba ambas y entonces lo que caía, pues el estudiante tenía que especificar qué tipo de símbolo era, qué tipo de fórmula y cómo se nombra en nuestras diferentes categorías que existen. Fue bastante divertido escuchar esa idea, pero me dije, oh no, eso fue para aquella época que apenas aprendía a programar, así que no me juzguen. Entonces me dije, bien, para aquella época no sabía base de datos tampoco, solamente sabía hacer ciertas secuencias y ya. Entonces yo me dije, bueno, tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que ya algunos de ustedes ya tendrán como, bueno, ya la idea que tengo es hacer todo esto. Pero básicamente yo vine con esta propuesta, que bueno, lo voy a presentar ahorita mismo, ya, de una vez. ¿Dónde está? Aquí. Entonces tengo que presentar, quitar la presentación de aquí y presentar mi pantalla completamente, que esto no es. Ok. Entonces, esta es no, estamos aquí en Visual Basic, que esta fue justamente el proyecto que fue presentado en la CIT y obtuvimos el segundo puesto en nuestra categoría de Ciencias de Computación. Así que se las presento y no sé si ustedes quieren que también les presente cómo fue hecha. No sé si ahí me puede dar una manito o si no, algo para revisar si quieren revisar cómo esta funciona. Porque yo sé que hay muchos de ustedes de aquí que ya saben bastante. Ah, ok, sí, levantaron la manita. Ok, gracias. Ok, entonces sé que hay muchos de aquí que ya saben bastante de programación, pero tampoco no puedo dejarme atrás a aquellos estudiantes que les gustaría o le quiere que les motive a estudiar o aprender un poquito de programación de su lado, de forma autodidacta, que no sea parte de su carrera, pero que realmente se pueden crear muchas cosas y realmente se pueden aplicar. Esta red de la tecnología de programación, tranquilo, no es un tema que ustedes van a tirar a la basura, de hecho lo necesitan porque en otros países, bueno, en los países del primer mundo, digamos, la ingeniería industrial utiliza la información de inteligencia artificial y machine learning y big data, todo eso, y realmente fue bastante sorprendente porque si eso ellos lo tienen en plan de estudio, es porque realmente esta área se va a enfocar también en el área utilizando la tecnología. Entonces no podemos quedarnos atrás si nosotros no aplicamos la tecnología. Entonces ya ahora sí, entonces sin más preámbulos voy a entrar de una vez en el jueguito, que este jueguito pues es bastante casero, bastante cómico, donde tenemos son dos ruletas, donde la ruleta de la izquierda son todos los elementos de cation, que son elementos positivos, y en el lado derecho son los elementos negativos, que son los aniones, así se les llama, así se les nombra. Entonces en el centro de cada ruleta tenemos una figura que nos rentó, como esto fue hecho en el salón, bueno, en el momento que estábamos en las clases, necesitamos buscar algo que nos identificaba a nosotros como estudiantes dentro de esa misma clase, que nada más éramos 12 estudiantes. Entonces, mucha gente de nuestra clase hacía sonidos de cabras, así que decidí, bueno, con mis compañeros, preguntar si se podía utilizar la cabra como el logo de toda la aplicación, entonces iba a ser una cabra química, esta es la encargada de todo.
La parte interesante de aquí es que, claro, la ruleta gira y todo lo demás. O sea que va variando los tipos de elementos de opciones que esta puede elegir. Hay 10 y 10. O sea que, si mal no me falla la matemática, hay 100 tipos de combinaciones diferentes que se pueden aplicar aquí y ahora mismo. O sea que ya se pueden imaginar que el código puede ser bastante pesado, porque son 5 tipos de cosas que se pueden, que hay que manipular para cada uno de los compuestos que existe, así que ya saben que esto se va a extender aún más todavía. Y eso no es todo, aún no hemos terminado, porque aquellos que han aplicado estudiado la química, aunque sea la base, conocen que en los cationes hay elementos que son variables. O sea que cambia su valor de positivo. Ya no es más uno, sino más tres. Entonces, este se llama de forma diferente. Hay unas que sí son invariables, que son constantes, que no se cambian, son más uno y es más uno de aquí hasta que me muera o hasta que el universo se acabe. Entonces, esto también había que catar. O sea, que puede ser siempre combinaciones, pero además de estas, están las diferentes ramas de estas mismas combinaciones. Entonces, ya ustedes pueden pensar que esto es bastante tedioso. Realmente, no personal considero de que es bastante divertido, verlo de esta forma. No verlo como la forma que les presenté en la presentación, que es básicamente el examen, que es una terminología y ya. Claro que aquí ustedes también van a rellenar y todo lo demás, pero siento que le da un poco más de valor, un poco más de iniciativa y motivación al estudiante para, aunque sea para indagar en los temas, porque aquí voy a hablar de las críticas que se le puede hacer a la aplicación. Yo realmente hace tiempo que no veo la química. Eso lo di ya bastante tiempo, bueno, no bastante tiempo, pero para mí fue bastante tiempo. Pero sé que algunos de ustedes a lo mejor que utilizan la aplicación, pero no conocen el tópico para resolver este juego. Entonces, lo que se quería hacer era una especie de tutorial donde básicamente va enseñando este tipo de temas, este tipo de didáctica, donde el estudiante va aprendiendo mientras juega y hace. Entonces, el estudiante se va a quedar de forma más longeva la información de este tópico. Por ejemplo, si yo le digo a estudiante en un pizarrón que escriban ciertas cosas y todo lo demás, este no va a estar tan motivado como, digamos, en una computadora. O a lo mejor, si no le gusta la computadora, como menciona el profesor, físicamente completa, que puede ser. Solamente que programar, ahora en anima, es otra idea, explosiones y todo lo demás, puede ser. Porque aquí el límite realmente lo define con el programador y tanto la computadora que se puede también procesar, porque no hace cosas locas con la computadora que no puede soportar nada ni 3D. Entonces, estos dos limitantes pues hay que observar, pero en el mundo real también hay cosas que a lo mejor la capital no nos puede servir. Así que métodos digitales son una forma fundamental para aquellas redes donde básicamente los estudiantes no tienen acceso a la educación. Entonces, es por eso que este tema del hackathon fue muy interesante para mí y realmente agradezco al grupo Eurus que básicamente me invitó para poder capacitar y mencionar sobre también este proyecto, todos estos temas, porque seguramente les va a ayudar, creo, espero que sí. Entonces, ahora sí, vamos a jugar, ya, o sea, perdón, para no más pesar, pues. Entonces, bueno, me tocó una combinación bastante sencilla, bastante divertida, que plata es invariable. Se define acá, no sé si se pone en mi cursor, que dice valor cation que es invariable. No sé si era mejor escribir por encima de la base de la ruleta, pero bueno, en mi caso no lo consideré pasarse encima de la base de la ruleta. Entonces se nos habilitan lo que serían son los cinco textbooks de cada sección, de la fórmula, función, sistemática, estoy funcional, que ya las mencioné. Entonces, la fórmula es básicamente, son símbolos de los elementos. Creo que ya a este nivel, que es el último nivel ya de resto, que ya el estudiante debe manejar estos temas. Se le pone a prueba este tipo de contenido y a, a ver si se quedó un tema de un poco de la información de este tema. Entonces,
Bueno, no se preocupe, yo no voy a juzgar a nadie ni nada, porque yo tampoco me acuerdo mucho de esto, así que hablar de eso. Entonces, el símbolo de plata es AG, que tengo entendido que está mencionada en latín. No recuerdo el nombre en latín específico, pero sé que se menciona como en español argentino. Entonces, ya ustedes pueden observar que básicamente hay el hidruro es básicamente hidrógeno, pero como negativo, a esto se llama hidruro. Entonces, para ser negativo, se pone última parte de la sección de la fórmula. Está dividida en dos partes, positiva, cationes, y la parte negativa, que es el hidruro, son negativos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la función de esta? Bien, hay diferentes tipos de funciones, todas son compuestas. Algunos son sales, pero las sales también se dividen en dos ramas, sales binarias y sales ternarias. Las sales binarias son básicamente dos elementos que se componen, que se fusionan, y que estas no pueden ser ni hidrógeno ni oxígeno, teniendo sentido. Pero las sales ternarias son, son compuestos que uno de los elementos compuestos es ya, sí, no sé si hay algo que ya es un compuesto que está formado por oxígeno. Entonces, esta es la considera salinaria, que se juntan elementos que no es ni oxígeno ni hidrógeno, que realmente fuera. Entonces, se le considera como salinaria. Y también existe el hidruro, justamente es este que corresponde, que voy a escribir. Y también existe otro tipo de, creo que existen creo que otros hidruros, así, los óxidos y los anhídridos. Los óxidos son cuando básicamente se combinan, está ahí en esta sección del verde, perdón, del naranja, donde básicamente se juntan elementos con óxido. Entonces, dependiendo del tipo de metal que es del catión, el tipo de metal que este sea, este puede ser óxido. Entonces, claramente, se le tiene toda información que este está, entonces, tenemos que decir, es un óxido, entonces, anhídrido. Eh, entonces, ya, bueno, se ve que estas cosas van incrementándose nivel y nivel, y que ustedes pueden utilizar ciertos elementos que ustedes, como ahorita que son estudiantes, van a notar que deben aplicar y estoy ansioso de eso. Así que continuamos. La sistemática ya mencioné que, por ejemplo, de venta aquí en LOL, bueno, aquí se utiliza esos mismos prefijos en los nombres, que básicamente se menciona dentro de la fórmula que tenemos ya escrito, cuál es el nombre del número que acompaña cada elemento. Entonces, aquí, ¿verdad? Voy a arriesgarme. Creo que se mencionaba primero el primero negativo, hidruro de plata, ya que, digamos, solamente acompaña un, un átomo de hidrógeno, en este caso, como anión, y Disculpa, no se... Sebastián, Ajá, en- se te está escuchando algo lagueado. Quizás podrías apagar la cámara a ver si mejora un poco la ok, transmisión. dale, gracias. Gracias por pausarme porque yo no puedo ver las manitos ni nada por esto. Gracias, gracias. Listo, perfecto. Entonces, seguimos aquí, donde básicamente aquí no se puede mencionar el, si en tal caso, para los elementos que son de cationes, no se le puede mencionar su prefijo mono, que no existe. Así lo define la definición de la química, así que esto también hay que acatarla acá también. La Stock utiliza lo que sería son los números romanos, que ya el estudiante puede conocer cuál es el valor de fracción de la plata. Este es invariable, pero el estudiante debe saber cuál es. Entonces, yo sé cuál es el valor de plata. Que se le puede poner plata así normal, porque como es invariable, entonces nada más
¿no? Creo que sí. Entonces ya la tradicional es como te menciona todas las veces. Quiero aceptar, pero me da miedo que me haya equivocado, así que voy a hacer un poquito de visitar y voy a buscar lo que sería es y está por aquí. Entonces aquí ustedes pueden ver información de básicamente, por favor, busquen que apenas una producción, que el código no está optimizado en lo absoluto, así que por favor, son estas cosas que realmente ustedes pueden hacer cambios y que ustedes pueden probar. Yo pienso. Entonces ustedes pueden conocer que esta es la sistemática de monedero de plata, todo está bien, hidruro de plata, todo está bien, no, eso es el inicio, vamos con el final, que es el botón de aquí, acá. Tenemos hidruro de plata y hidruro argéntico, o hidruro platino que se puede usar. Entonces creo que todo está bien. Entonces me suma 5 puntos y entonces ya básicamente ya tengo ahora bien, ¿cuáles son las críticas de esta programación que se le puede hacer? Ya voy a cerrar aquí, después utilizo otro ejemplo. Bien, ustedes pueden observar que básicamente tenemos lo que sería todo el diseñito que fue hecho por un estudiante que nos ayudó a hacer lo que sería la parte visual. Bueno, ya saben las imágenes y toda la parte bonita. Que básicamente consistía, bueno, hay cosas divididas, que sería lo que sería la imagen de la ruleta, la imagen del punterito este que está arriba de la ruleta, con cada una de ambos extremos, que es lo mismo, solamente que se utiliza el mismo source, el mismo resource, y ya. Las ruletas son distintas, así que hay que hacer 2 ruletas, contador que está acá arriba, y el contador cambia de color, pues, según en la cantidad según la cifra que el estudiante esté ganando. Entonces tenemos el fondo, el botón de aceptar, que son botones, el botón de parar, que el estudiante decide cuándo parar y cuándo no. Y esto también es una imagen. Todas estas letras son imágenes que estaban pensadas específicamente para estas áreas. Y son 5 textboxes diferentes, ¿verdad? Todas están allí puestas. Este label es para decir 3, 2, 1, empiece. Y este label es para definir que, según cuando pause este botón de parar, al ver la imagen en qué elemento cayó, pues él define, ok, esto es un elemento que tiene varios valores. Entonces el sistema debe de elegir cuál de todas va a hacer. Entonces, bien, desde ya voy a decir que este código no está optimizado para nada, en lo absoluto. No sé si alguien desea hablar. Disculpe. Ok, está bien. Listo, no te preocupes. Voy a mostrar literalmente la longitud que tiene este código, que para mí fue bastante, de hecho, bueno, para mí fue bastante para aquella época, que son disque, la última línea son disque 10.000. Dios mío. Pero realmente fue porque yo no apliqué, bueno, porque no conocía, no apliqué el contenido, la programación de forma adecuada, porque no, de mi, ¿cómo explicarme? De mi ignorancia solamente iba escribiendo, iba probando y resulta que funcionó y quedé satisfecho. Entonces, para mí, yo quería que dentro del mismo Visual Basic en sí la imagen rotara y según con los grados de la imagen, pues yo conocía qué elemento cayó. Así de sencillo podía saberme, esa era la opción que yo escogí. Pero resulta que no sé por qué, a lo mejor no estaba la opción habilitada, entonces a mí me correspondió crear 360 imágenes de esta misma imagen, de esta ruleta, pero claro, son 360, pero cada imagen tiene un grado distinto, o sea, una rotación distinta de un grado. Entonces, 360 era bastante para la computadora, para una laptop, que en mi caso yo tenía una laptop que ni tarjeta gráfica tenía, solamente el procesador de Intel normal, uno sencillito, y ya mi computadora no lo podía procesar. Entonces me tocó hacer un poquito de optimización aquí en el juego, que si ustedes pueden ver, el fondo tiene que coincidir, la imagen de la ruleta tiene que coincidir con el color del fondo de la aplicación.
Entonces me correspondió pintar el de la ruleta para no ponerlo como si fuese como un PNG con transparencia. Yo no sé por qué, pero era más difícil que el computador lo procesara de esa forma. Así que eliminé eso. No, hice eso, así. Hice eso. También le disminuí la resolución a cada imagen. Había puesto que 1080 para que se viera full, pretty, menos pixelado, pero la computadora no lo podía hacer, así que me tocó poner el disque a 240p o algo así. Fue bastante bajo, pero le incrementé el size, o sea, el tamaño, pero eh, se ve bien con lo que estoy viendo ahorita mismo, así que para mí fue factible. Y entonces eran demasiadas imágenes, 360 imágenes para cada ruleta. Así que lo partimos en dos. Decimos, no, vamos a hacer hasta la mitad de 360, creo que son 180, si mal no estoy mal. Entonces hicimos eso, 180 imágenes para cada ruleta. Pero resulta que justamente habían imágenes donde el puntero coincidía en el borde negro, entonces no se podía saber si había caído en calcio o en cloro. Entonces el estudiante no conocía si era aquí o allá. El estudiante entonces no iba a tener una experiencia de forma satisfactoria. Por lo tanto, se estudió cada uno de los frames de cada imagen y entonces se fueron eliminando hasta que logramos otra vez dar la rotación completa y ya tenemos esa parte afuera. Aquí tenemos en comentario que todas estas imágenes que ustedes pueden ver, que es aquí, cation 00, que este es en la imagen 00, cation en la imagen 01, cation en la imagen 02 y así sucesivamente. Todas están numeradas, ya saben, de forma continua. Y entonces esta sección le pertenece a lo que sea imágenes de calcio. Bueno, si cae en calcio. Y así sucesivamente para cada imagen. Cada imagen recordemos que tiene rotación de 2 grados de diferencia según cada imagen. Esto para cloro, cada uno para carbono y cada uno para antimonio y así sucesivamente. Esto es solamente para lo que sería la primera ruleta, que son los cationes. Luego tenemos lo que sería la segunda ruleta, que básicamente es mi matemática, pero en este caso tenemos lo que sería, ahora sí, la de hidruro, que ya nosotros hemos utilizado de hidruro. Y estas son las imágenes de hidruro, estas son las imágenes de cloruro y se van distinguiendo poco a poco y tenemos divididas de forma organizada qué sección le pertenece a qué, por si acaso, no sé, se desea revisar el código otra vez, como yo lo estoy haciendo porque esto fue hecho hace 2 años, y creo que se hace 2 años atrás. Y entonces, claro, yo no conozco hace tiempo mi código, aunque lo haya hecho yo, a veces se me olvidan muchas cosas. Estoy seguro que a muchas personas les habrá pasado lo mismo. Entonces, ya tenemos lo que sería toda la sección de arseniuro, de óxido y todo lo demás. Esto es apenas lo que sería apenas la rotación de la imagen. Sé que habrá otras soluciones, lo vuelvo a repetir, pero estaba aprendiendo y realmente estaba bastante contento con el trabajo que se hizo. Entonces ya toda esta parte de hacer el form load, que ya es básicamente que pongas la imagen de aquí, que es el fondo, que todas estas cositas pequeñitas aquí y allá, los labels y todo lo demás. La parte interesante son los botones donde generalmente está todo el proceso de verdad. Entonces parar, que es básicamente el botón de parar, recordemos que, bueno, no lo mencioné claramente, los timers son, claro, es el cronómetro que va corriendo cuando yo presione la aplicación a correr. O si se abre una sección de justamente la ruleta, empieza a correr el tiempo. Entonces, aquí hubo algo interesante. ¿Qué sucede cuando dos objetos salen al mismo tiempo y van a velocidad constante? Ellos van a estar literalmente al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, se debía hacer de que, primero, hacer de que las imágenes, cuando apenas se abra la aplicación, la ruleta cambie de sentido. ¿A qué me refiero? Que no siempre calcio esté en esta posición de arriba, sino que calcio a lo mejor puede estar en la posición de hierro o aquí en la posición de manganeso.
o aquí en la posición de plata, para que fuese distinto las posibles, para que fuesen con mayor frecuencia diferentes las combinaciones que se ve aquí en la imagen como presentación. Entonces, cada timer tiene como objetivo mover las imágenes de cada ruleta. Timer 1 para los cationes, timer 2 para los aniones. Entonces, cuando yo presiono parar, pues estas paran, terminan. Entonces, aquí se ha debido proceso. A es la variable, bueno, yo tengo un buen nombre para estas variables. A, bueno, qué bueno, no pude ser cation. Pero bueno, A quiere decir que es la ruleta de los cationes. Si A cayó en estas imágenes, entonces básicamente tú me vas a elegir entre 1 a 5, 5 que no se usa. Recordemos que creo que aquí se usa en la programación 1 hasta 5, pero paréntesis abiertos, así que se usa 1 a 4 si lo hablamos de forma matemática. Entonces, aquí está 1, 2, 3 y 4. Esto lo controla un label. Y entonces, básicamente, si se elige 1, el cation va a ser más 1. Si se elige 2, el cation va a ser más 3. Si se elige 3, el cation va a ser más 5. Y si se elige 4, la variable es más 7. Y así sucesivamente para cada una de las cosas. Recordemos que A es básicamente la ruleta de los cationes. Recordemos que cada uno tiene una posición distinta y tiene un número. Entonces es así para cada una de las, de las opciones. El else es si no especifica qué tipo de cation es, pues es porque es invariable. Y listo. No hay de qué preocuparse. Bueno, mi musiquita, que creo que ustedes no la escuchan, pero también tiene musiquita este jueguito de un casino de Mario Sunshine. Y entonces, ya, con la otra sección fuerte, la de aceptar, que aceptar es básicamente el proceso lógico de todo, el backend, por así decirlo. Entonces, esta sección literalmente está fea, no está optimizada. ¿Por qué? Les voy a enseñar ahorita mismo. Ok, seguimos. Supongamos que yo voy a esperar un rato que elegí Drur otra vez. Para mí es fácil. Digamos que yo escribo todo bien, para no hacerlo todo mal. Yo escribo todo bien, pero yo escribo como minúscula la primera letra, pero está bien, está bien. ¿Por qué está bien? Porque lo hemos probado ya saben, de pasada, que justamente fue Plata y Hidruro. Estoy seguro que yo no lo programé con, ya saben, con la debida, ¿cómo se llama esto? Con la validación de que, digamos, hay una función que puede utilizar, no importa, para todas para estos text boxes, no para la primera, porque la primera es importante, pero para los demás, ponerlas en minúscula y analizarlas de esa forma, para no alterar los diferentes tipos de opciones que puede hacer el usuario, sino reunirlas en una sola. Seguro que va a salir mal. Pero sí. Entonces, ustedes pueden observar de que me restó 5 puntos, o sea, literalmente me restó 5 puntos, a pesar que tenía 4 cosas bien, me quitó 5 puntos porque básicamente el proceso de la opción de cuando se presiona aceptar está funcionando con is. Aquí está. And. Entonces aquí tenemos and y todo lo demás. Entonces, si uno no se cumple, obviamente saben de que el proceso va a estar erróneo. Entonces se procede a hacer lo que sería es restar 5 puntos. Entonces, primero, eso fue lo que me llamaba la atención la gente de Senacid, que ¿por qué hiciste eso? Y yo como que, bueno, no sé por qué, no sé por qué, será porque era un novato y todo lo demás, pero sí, estos son cosas que ustedes tienen que tomar en consideración, son tipos de procesos que tienen que ser didácticos para los estudiantes, que si se aplica para la educación, ustedes tienen que ser puntuales. Porque si el estudiante hizo todo eso bien, él no va a saber que hizo algo mal. Y claramente también otra cosa que me llamó la atención fue cuando él hace algo mal
lánzame la corrección, o aunque sea una explicación de qué fue lo que hice mal. Oye, mira bien aquí, te hizo falta poner esto, o oye, mira esto, que no sé, escribiste mal esto, que eso pudo haber sido. Eso es una de las cosas que sucede aquí. Entonces, si yo quiero aplicar una validación para cada uno de los text boxes, se deben de aplicar. Ya, entonces recordemos eso. Uno, que básicamente los procesos tienen que ser enfocados a la enseñanza y a lo mejor también maximizar lo que sería el UI, la interfaz de usuario y también el UX en cómo este se experimenta en como tal. Otra cosa que te he mencionado en un principio es que esto no se usó base de datos. Esto es un punto que puede ser debatible de por qué no se usó base de datos. Resulta que si nosotros tenemos una base de datos, bueno, yo pienso a lo mejor en la nube, pero si, digamos, la propuesta que yo puse en la primera hora nunca se cumple, entonces las personas no tenían acceso a Internet, no tenían acceso a la base de datos, no tenían acceso al juego. ¿Sabe qué? Y básicamente no podían participar y eso no era la idea. A mí me tocó ir a centros regionales donde no había Internet y yo lograba jugar tranquilamente y fuimos con chicos jóvenes del colegio y ellos fueron jugando también, fueron experimentando y sorprendentemente pues hubieron muy buenos resultados que ahorita se les quiero comentar al final. Y que básicamente realmente me llamó mucho la atención de que luego me puse a pensar, claro, estas son las barreras de la educación donde no existe la accesibilidad al Internet. Entonces, si yo quiero, digamos, utilizar una computadora, digamos, sí, no sé por qué, pero digamos que sucede una situación que el gobierno decide dar una computadora con toda la información que necesitan los jóvenes para sus estudios, solamente una computadora. Entonces, cada computadora puede tener un código diferente. Digamos, se le puede conocer su nombre de servidor con su identificador y todo lo demás. Pero también, de una vez, para salir de eso de una vez, pues se le puede escribir directamente el código ya con las partes puestas de forma correcta. Claro, que esto a lo mejor pudo haber utilizado, digamos, qué sé yo, una metodología orientada a objetos, a lo mejor, que pudo haberse aplicado, que a lo mejor a ustedes les gusta más ese tipo de programación. Bueno, yo en ese caso, yo no sabía qué tipo de metodología existían, que nada más eran dos, claro, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, básicamente, esta es la primera sección de la ruleta, que ustedes pueden ver que la ruleta es bastante compleja. Pero en la química existen también ciertos procesos que se pueden automatizar. Entonces, es por eso que este fue el proyecto que yo hice literalmente cuando aprendí a programar, que no conocía casi nada, pero bueno, salió bien, creo yo. Entonces sale este mini proyecto que básicamente hace ciertos procesos que se pueden automatizar en la química, que los voy a explicar uno por uno. Empezando por la ley de los gases, que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado. Esto no tiene un UI ni un UX espectacular que ustedes dicen, oh Dios mío, pero ¿qué es esta belleza? No. Ustedes nada más tienen que ingresar, pues digamos, en este caso, cada uno de los, tiene que rellenar 3 datos de 4, claramente en cada fila, ni siquiera está especificada la fila, pero ya ustedes pueden interpretar que P es presión, B volumen, ya saben. Aquí en teoría la temperatura es constante, que era la ley de Boyle. La V está volumen, temperatura, pero la presión es constante, no recuerdo de quién era. Y luego está la P de presión, temperatura y la V de volumen es constante. Y aquí está la ley combinada, que utiliza todas las variables que creo que esta es la más efectiva de aprenderse. Eso es una técnica que aprendí en el colegio. Ajá. Entonces tú rellenas no, tú rellenas 3 de los 4 text boxes de cada fila, o si donde quieres utilizar una sola fila no hay ningún problema y él te saca la conversión. Reactivo limitante, que fue un lío hacer esto, porque esto es un proceso teórico que se tiene que aplicar porque hay una especie de validación de procesos matemáticos que se tienen que aplicar, que él tú lo sacas de una vez. Entonces hay que escribir la masa molar del primer reactivo, la masa molar del segundo reactivo y el compuesto formado. Esto
pudo haberse aplicado con APIs, que básicamente puede extraer la información ya de Google y te inserta de una vez con solamente escribiendo, digamos que el estudiante no conoce la masa molar, puede introducir la fórmula y de una vez te saca la masa molar. Eso hubiese sido espectacular, que de hecho yo estaba aplicando una base de datos, pero lo dejé de hacer. La masa de cada gramo, que te lo debe decir el problema, y la razón molar, que es básicamente que también te lo debe especificar, pues ya según con tus estudios del reactivo limitante, tú haces todos estos debidos procesos y él ya te saca el resultado. La biblioteca no lo puedo presentar porque esto es una base de datos que no lo tengo instalado acá en la computadora, pero es una biblioteca de términos de la química. Y si hace falta términos en esta biblioteca, tú le puedes ir agregando más conceptos a esta biblioteca y se va expandiendo y eso llegaría a la base de datos y si algún estudiante no lo tiene, pues se le va a ingresar este término con su definición. Moles y partículas, que es la conversión de partículas a mol y todo esto lo demás, que estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor lo han visto, que hay conversiones que, digamos, partículas a mol es un solo proceso. Mol a partículas es lo mismo pero inverso. Partículas a masa es distinto porque necesitamos las partículas, el mol, y básicamente ya podríamos llegar a lo que sería la masa. Entonces, pero primero hay que escribir el peso atómico del compuesto que estás estudiando. Y entonces todos estos tipos de procesos automáticos se realizan solas. El pH, que soy sincero, no me acuerdo de esto, pero también funciona. La molalidad, que básicamente hay que estudiar el mol del soluto con la masa del solvente y el resultado de la molalidad que ya te lo arroja. La normalidad, que escribes la masa, el peso equivalente, el volumen y te saca el resultado. Y la molaridad, que se utiliza otra vez el mol del soluto, que es a través de la masa, y la masa molar te arroja el resultado y este resultado se copia para acá, describes el volumen y te arroja el resultado de la molaridad. Ahora bien, aquí viene la sección que he estado esperando hace mucho tiempo cuando abrí bueno, no es un videojuego, pero es como una sección de consultas, donde el estudiante pues decide, yo no sé de nomenclatura, pero quiero conocer si yo practico cuáles son las respuestas. Entonces, aquí se elige cuáles son los compuestos inorgánicos más comunes que se ven en el colegio y que también se ven en la química. Entonces, todos estos son como 70 y restos de textboxes. Son 70 sí, son como 70 y restos. Y todos funcionan. Tú puedes elegir, digamos, qué sé yo, fósforo. Y aquí hay otras, que hay demasiados botones para cada uno de los aniones. Y en este caso voy a elegir hexacionoferato. Creo que funciona. Ajá. Entonces él te arroja lo que sería la forma, la función, la sistemática, esto y la tradicional. Y es bastante complejo porque tienen que utilizar las combinaciones de cada uno de los elementos con cada uno de los aniones. Es súper complicado, pero digamos aquí yo puedo conocer, bueno, creo que no lo puedo hacer ahorita mismo, porque si pueden observar, yo no puedo elegir ninguna de estas opciones porque solamente los programé para los primeros 4 de acá, porque en teoría era el mismo número. Así que básicamente se sigue la misma estrategia, pero se le cambia el nombre y listo. A salir de eso, era para no matarme con el tiempo. Creo que llega hasta hipobromito. Sí, llega hasta hipobromito. Pero hay otros tipos de compuestos que sí que no llegué, que creo que fosfito no llegué, ni fosfato y todo lo demás, que entonces pueden observar que hay cosas que esta aplicación no es que se quiso, sino porque el profesor dijo, no, eso ya es demasiado, hace mucho tiempo. Así que básicamente solamente dijo, bueno, para la presentación solamente pues di que son estas cosas y que esto a lo mejor puede satisfacerlos y ayudarlos. Entonces, ya para ir finalizando, que ya me queda también poquito tiempo, ya me estoy, creo que pasando un poquito, ya voy a prender mi cámara y voy a dar mi conclusión básicamente, voy a poner aquí, voy a dar básicamente mi conclusión, que ustedes pueden observar que, así voy a dejar de compartir. Entonces ya ustedes pueden observar de que en la educación hay muchos procesos automáticos, que seguramente ustedes pueden apoyar a los estudiantes en este sentido. Esa sería una de muchas estrategias que ustedes pueden utilizar, que a mí me gustaría ver sus resultados con todo esto.
También me gustaría mencionarles de que se debe aprender a utilizar de forma efectiva las herramientas, porque si no se utiliza bien estas herramientas, seguramente estaremos estancados otra vez en el mismo limbo. Si nosotros no buscamos alternativas para que estos estudiantes logren con estas herramientas utilizar su debido análisis para llegar a metas jamás imaginadas, entonces realmente esta sociedad puede cambiar completamente. Muchas personas solamente, digamos, piensan de que la educación, el problema es realmente, hace falta colegios, hace falta que llegue un proceso por aquí, hace falta que esto, que lo otro, pero realmente hay que ver en el corazón del problema. No podemos solamente buscar lo superficial. El gobierno a veces dice, ok, voy a hacer un gobierno. A las semanas o a los meses ya ese colegio está literalmente casi destruido. No hay cuidado ni nada por el estilo. Aunque realmente ayuda bastante, pero digamos se puede aplicar una especie de estudio a distancia, pero que realmente sea efectiva. Porque la virtualidad actualmente fusionó lo peor de ambos mundos, si lo pueden ver en ese sentido. Primeramente porque la virtualidad realmente puede ayudar bastante, pero esto es una virtualidad que tiene que estar presencial y eso no es virtualidad y eso es lo que las personas mucho llaman como virtualidad, pero realmente no se llama virtualidad. La educación virtual tiene que ser asíncrona, pero si es sincrónica entonces hay muchos aspectos que realmente nos favorecen a, digamos, una buena comprensión del tema. Muchas personas a lo mejor no tienen acceso a la clase en vivo, pero están las grabaciones, pero quién quita que a lo mejor al profesor se le escuche todo lagueado. Entonces, no tiene sentido aprender sobre el tema. Bueno, no es que no tiene sentido, sino que escuchar al profesor es bastante tedioso y no es satisfactorio el tema. También sobre el tema de básicamente nosotros podemos utilizar las computadoras para que ayudar a los estudiantes, pero no hay que olvidar tampoco la conexión humana, que recordemos que estamos interactuando con humanos. Entonces tiene que existir un maestro. Un maestro básicamente conoce todos los temas de cierta región y que él va a englobar y ayudar a guiar a los estudiantes en ese sentido. Ya, entonces estas serían mis conclusiones sobre este tema. Estoy seguro de que uno de estos grupos va a salir con una idea súper espectacular que espero que a ustedes este curso o esta capacitación les haya servido bastante, les haya sido de provecho para ustedes. Espero que tomen todas estas variables que les he mencionado desde la primera presentación hasta ahora con la parte práctica, que aquí vimos la parte práctica, vimos las ventajas, digamos, las barreras de la accesibilidad de la educación, que aquí se puede realmente aplicar si se utiliza una especie de estrategia, que estoy seguro que ustedes vendrán con una, y que podremos ver resultados. Ah, sí, y uno de esos resultados fue niños de segundo grado ya sabían cómo era la química y cómo podían saberse los símbolos de la tabla periódica, porque tenemos dos juegos más, pero no son los que yo programé, así que no puedo presentarlos porque son de dos compañeros más, que es como si fuese la cáscara, la batidora de la cáscara, que tú se fusionan, tiras dos personas y se fusiona una persona que parecen como la combinación de ellos dos. Bueno, es la misma temática, son dos elementos, pones en la batidora, empieza a batir y te saca el compuesto y tú tienes que escribir la fórmula y listo. Entonces había muchos estudiantes que se quedaban allí jugando y iban preguntando, oye, pero ¿por qué esto es así? Y es que mira que los elementos, los átomos tienen esta cantidad de variables, de todo este tipo de números de cationes y todo lo demás, y se quedan ahí, ¡ah! Y uno como que ellos se están emocionando por la química, ¿cómo es posible? Y otro jueguito que es más sencillo para niños, que son cartas que tienes que emparejar, que lo que dice el símbolo tiene que ser igual al nombre del elemento. Entonces, si uno sacaba SB, de todas las cartas tenía que elegir antimonio. Entonces ya él relacionaba, SB es antimonio. Sé que en la actualidad para mí no tiene sentido aprenderse la tabla periódica, pero es un tema que realmente muchos profesores lo toman como importante, que realmente la tabla periódica ya está para allí para ser usada, pero tristemente así está la educación, entonces pues que tenemos que cambiar los paradigmas ahorita mismo. Y ahora sí, muchas gracias a todos por escuchar y espero que
que, bueno, ahorita con la clausura, este día haya sido de mucho aporte desde la primera presentación de inteligencia artificial, increíble, también la segunda, interacción humano-computador, y esta tercera, que también ya les gustaba también. Muchas gracias, Sebastián, por tu intervención y por tu tiempo. Más que nada, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta que le quieran hacer al joven Sebastián antes de despedirlo. Al parecer no. Bueno, entonces pasamos al acto de clausura con el joven Dajian Ramírez, que nos va a dedicar unas palabras como vicepresidente del grupo de Aurus. Muchas gracias, Henry. Chicos, felicitarlos porque llegaron hasta este punto, tal vez un poco cansados, pero los conocimientos adquiridos durante todo el desarrollo de estas capacitaciones, estoy seguro que les van a servir no solo para el día del evento, sino también para toda su vida. Mañana tenemos la siguiente capacitación a las 7:45 am. Espero estén presentes porque para mí, personalmente, la capacitación de mañana es una de las más importantes para la hackathon. Se trata de presentaciones efectivas y la presentación efectiva es lo más importante en la hackathon porque tal vez no tengas el mejor proyecto, pero si sabes vender tu idea, créeme que puedes ganar. Entonces, nuevamente los felicito por atreverse a participar en esta hackathon y espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos mañana. Felicidades. Hasta luego. Gracias, Dajian. Bueno, damos por concluido este primer día de capacitaciones. Los esperamos mañana para continuar con la capacitación de cómo presentar nuestros proyectos para poder venderlos y espero, no sé, que alguno de los que estén aquí presentes gane. Bueno, obviamente uno tiene que ganar, pero espero que sepan vender bien sus productos. Y bueno, nos despedimos. Hasta luego.